Bendiciones, amados hermanos. Estamos aquí en nuestra iglesia de Cristo, Ebenecer Roca Eterna, y vamos a tratar de hablar un poquitito de lo que es la palabra del Señor. Y queremos dar una enseñanza que ha estado palpitando en mi corazón y que es está bien eficaz en este tiempo que estamos viviendo, el final de los tiempos. Y como podemos observar, hay muchas cosas que estamos viendo hoy en día y no tenemos que preocuparnos por las cosas que estamos viendo, más bien nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas del Señor, y que si nosotros estamos bien, para que cuando ese momento de nuestra redención se acerque, estemos preparados para irnos. Así que yo quiero enseñarles algo que yo he titulado Con Cristo o en Cristo. Y, y quiero comenzar con un versículo que, que podemos leer acá, que dice en primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice: todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. De aquí parte mi tema, porque me llamó la atención que la roca los seguía. Entonces yo puse esta imagen para que nos hiciéramos una idea de cómo una roca que en ese momento está dando agua, pero cómo una roca lo seguía. Entonces es muy interesante eso, porque esa es una etapa que nos está marcando que a nosotros ahora, que estamos aquí, que somos el cuerpo de Cristo, podemos estar viviendo etapas como las que vivió Israel en aquel tiempo. Entonces siempre que veamos a Israel lo vamos a ver siempre figura de la iglesia. Entonces todo lo que le acontecía a Israel nos podrá acontecer a nosotros, que somos el Israel espiritual. Muy bien, entonces este versículo y también mire, Deuteronomio habla de ese pasaje y dice: los guió, dice, los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. Y no olviden cómo sacó agua de la roca cuando se morían de sed. Y esa es la roca, y la roca sabemos que es Cristo, lo explica el apóstol Pablo. Pero lo extraño siempre va a salir es que como una roca los seguía. Entonces ese es el punto donde yo quiero llamar su atención para que estudiemos un poquitito la palabra. Entonces mire, pues hay varias etapas. El Hijo de Dios, el cristiano, va a sufrir varias etapas. Entonces, por ejemplo, mire pues, la etapa de Cristo cuando nos sigue o nos busca. Esta es una etapa que es gloriosa, pero que hay más. También viene la etapa cuando nosotros le aceptamos. Entonces esta es una etapa que podemos ver que ya estamos en relación con Él. Al principio no, al principio Él nos sigue y Él nos busca. Ahora nosotros ya le aceptamos. Y después le seguimos. Aquí es cuando ya nos convertimos nosotros en discípulos, ya le seguimos. Luego entramos en la etapa cuando ya estamos con Él. Entonces aquí hay otra etapa gloriosa, porque estamos con Él. Ya no es lo mismo seguirlo, lo que ahora ya estamos al lado de Él, junto con Él, estamos con Él. Luego, cuando nos metemos en Él, esa es otra etapa, cuando ya estamos en Él, cuando permanecemos en Él. Y cada uno de estas etapas que le estoy poniendo yo acá es un tema que deberíamos de estudiar. Pero vamos a enfocar en un solo tema esta vez. Y todos pasamos por esta etapa, todos. En nuestra vida, para encontrarnos con el Señor, siempre cada uno de nosotros pasó por esta etapa. Entonces, la primera etapa es cuando Dios nos busca o nos sigue. En primera Timoteo dice:
palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta etapa es gloriosa porque esta es la etapa donde Él nos encontró, nos fue a buscar, nos llegó hasta el lugar donde nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y nos rescató. Y es algo glorioso, pero no se queda ahí, porque acuérdense que Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Primera de Corintios 1:21 también dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Eso es a nosotros, que en algún momento alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo y entonces nosotros Él nos encontró. Nosotros no lo estábamos buscando, pero Él nos encontró. Entonces eso es glorioso. Ahora bien, viene otra etapa, cuando le aceptamos. Es una etapa gloriosa también. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Eso lo dice Romanos 8:10. Entonces esta es una parte gloriosa cuando ya nosotros le dejamos entrar a Él. Ahora Él está en nuestro corazón y vive en nuestro corazón. Y es algo glorioso y que todos experimentamos. Y luego viene la otra etapa, y esta etapa es bien interesante porque es cuando le seguimos. Y cuando le seguimos, según Marcos 8:34, luego Jesús llamó la gente y a sus seguidores y les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Esta es otra etapa donde nos convertimos en discípulos. Entonces ya empezamos a seguir a Jesús, empezamos a poner en práctica muchas cosas y queremos aprender cosas del Maestro, queremos a seguir lo que Él está haciendo, seguir sus pasos, pero esa es una etapa en que muchos nos queremos quedar ahí, pero no, ese no es el fin. Y entonces es interesante, vamos a ver, vamos a sentir y ver muchas cosas que estando en esa etapa, porque aquí es donde se tiene que tomar una decisión. Aquí tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que aceptar la cruz y su yugo y seguirlo. Y en esa etapa muchas veces se nos vuelve cargoso, se nos vuelve pesado, se nos vuelve difícil. Vemos el ejemplo de los discípulos, cómo a los discípulos se les dificultó eso. Y entonces, y por eso es que no es el fin, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que alcanzar, ir más allá hacia otra etapa más. Entonces viene otra etapa, es cuando estamos con Cristo. Y esta es interesante, pareciera que yo estuviera jugando con palabras, pero la palabra de Dios lo menciona de esa manera. Y mire cómo dice esta palabra. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por cuya gracia somos salvos. Entonces aquí en esta parte con Cristo, si podemos ver en la imagen, vemos a ese niño que está ahí con Cristo. Entonces con Cristo ahí gozamos de muchas bendiciones, porque ya nos sentamos al lado de Él, ya no estamos siendo como discípulos, porque ya no estamos haciendo cosas, sino que ahora ya nos deleitamos, sentamos a la par de Él, vivimos ciertas experiencias y muchos a veces se quieren quedar ahí, pero ese no es el punto final. Incluso a veces nosotros decimos, no, pero llegamos a Cristo y eso es todo. No, porque acordémonos que Cristo es el camino. Cristo no es el fin de todo, Él es el camino, la verdad. Nuestro destino es el Padre, pero nadie puede ir al Padre si no viene a Él primero. Entonces eso es lo interesante, nosotros tenemos que entender ciertas etapas para poder llegar a nuestro final. Entonces Cristo es el camino, ahora ya estamos con Él, pero ahora viene otra etapa más. Miremos esta otra etapa. Aquí es una etapa que yo quiero marcar ya la diferencia de que no es lo mismo
estar con Cristo que estar en Cristo. Entonces, esta imagen que yo pongo acá, ¿sí? Y pueden ver una niña y está tocando a su madre. Entonces, la niña la podemos observar nosotros, que la niña está con la mamá, pero hay otra criatura dentro de ella. Entonces, a esa criatura podemos decir que está en la mamá. Entonces, de aquí parte el tema del que yo les estoy hablando a ustedes: con Cristo o en Cristo. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? ¿Estamos con Cristo o estamos en Cristo? Y esto es lo que nos va a definir nuestro destino también. Y veamos otro, me pareció bien interesante, que en el griego hace la distinción de esa palabra. Y aquí les puse, mire, otra imagen que podamos ver. Y me gustó mucho esta, porque ve como el niño también, el niño en esta imagen está con la mamá, está recostado en el pecho de su madre, pero también él está escuchando algo que se genera, una vida que hay dentro de ella también. Entonces, esta es para marcar bien que el niño está con su madre, pero hay otra criatura que se va desarrollando, que se va formando dentro de la madre. Entonces nosotros el niño está con su mamá, pero hay otro niño que está en la mamá. Entonces mi tema es que nosotros estemos en Cristo Jesús, no solamente con Cristo. Ahora leamos bien. Esa es una etapa bien gloriosa y ese es mi tema. De esto es lo que yo les quiero enseñar. Mas obra suya estáis vosotros en Cristo, dice 1 Corintios 1:30, dice: el cual se hizo para vosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Este pasaje es bien glorioso, aunque no me quiero detener ahí porque hay muchas cosas más adelante en las que me quiero detener. Entonces, mire, pues en el griego aparece eis, es la preposición primaria o adentro, indicando el punto alcanzado que se encuentra del lugar, tiempo o figurativamente, propósito o resultado. Dice, también frases como adverbio aparece también siempre entrar, alcanzar o a menudo en composición con el mismo sentido. Es decir, que en el griego nos está dando la base que existe la palabrita en, y esa palabrita nada más nos cambia la perspectiva a nosotros, porque ya nos damos cuenta que es otra etapa diferente, es en Cristo. Entonces a menudo es usado como una composición, pero con el mismo sentido general, pero solo en verbos que expresan movimiento. El diccionario Tuggy dice que es el concepto principal, es un movimiento para penetrar o entrar en, dice. Y también vemos Romanos 15:29 que dice: y sé que cuando vaya a vosotros, dice el apóstol Pablo, cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición. Entonces quiere decir algo interesante, que cuando yo estoy con Cristo, todavía no tengo yo la plenitud de la bendición, pero si yo me meto en Cristo, entonces yo voy a ir en la plenitud de toda la bendición. No sé si usted me está captando, pero yo sí me estoy entendiendo, como dice mi padre espiritual. Entonces vamos a seguir, porque lo que me interesa a mí dejarle en esta enseñanza es que alcancemos todo, que no nos quedemos nada más en las etapas primeras, que son gloriosas, que no digo que no, que todos pasamos por ahí y que todas las etapas hay que disfrutarlas. Y es interesante porque le aceptamos, nos sentimos bien, tenemos experiencias con Él y todo, pero hay más. Así que yo quiero invitarte que no sé dónde tú estás en este momento, pero hay más. Entonces hay más en Cristo. Tal vez ya le aceptaste, pero ese es el momento ahora que le empieces a seguir, que te conviertes en discípulo, que empieces a acercarte al discipulado, que te discipulen, que te enseñen, que te instruyan, que te capaciten. ¿Para qué? Para que tengas el conocimiento de lo que viene en la siguiente etapa. Entonces eso es lo que yo quiero enfocar, porque quiero que todos como cuerpo de Cristo alcancemos esa bendición que es gloriosa.
Entonces quiero pasar al primer versículo y dice: Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, dice, mire, y ahí está, lo marquea en amarillo, mire, esto es en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el primer paso, ya que podemos ver que el arrepentimiento, esto nos lleva a bautizarnos en Cristo. Entonces no podemos decir que somos discípulos de Cristo si todavía no nos hemos bautizado. Entonces tenemos que ir en un proceso. Incluso Jesús nos dio la enseñanza y Él se bautiza, porque incluso Juan no lo quería bautizar. Juan le dice, no, yo debería ser bautizado por ti. Pero entonces Él le dice: no, es necesario que se cumpla la ley. Entonces debemos bautizarnos, debemos de sumergirnos. Y entonces y hay 7 también bautismos que tenemos que también como doctrina. Muy bien, Romanos capítulo 6 versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados también en su muerte? Este verso, aunque voy a usar este verso como transición para empezar a hablarle de las promesas que hay, quiero decirle que también aquí ya empezamos a ver recompensas. Por ejemplo, aquí dice en el 4, me dice: por tanto, si hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo de su muerte, dice, a fin como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de vida. Entonces quiere decir que vamos a tener nueva vida. Entonces nos dio una nueva vida y seremos también semejantes a Él en su resurrección. Eso lo dice el verso 5, dice, porque si hemos sido, dice, unidos en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, dice Romanos 6:5. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces aquí vemos me impacta esto, porque si nosotros fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. Vamos a seguir, porque quiero empezar ya a darle las recompensas. Mire, aquí le voy a poner el texto de donde extraigo mi tema. Y aquí le voy a enseñar cómo aparecen en el griego. Mire, aquí le pongo el texto original del griego para que no diga que me lo inventé. Entonces dice, mire, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que podríamos tener algunos ciertos peligros si todavía no hemos alcanzado la etapa de estar en Cristo Jesús. Pero ese no es el tema. Pero hay peligros también que se pueden dar. Muy bien. Aquí mire aparece, mire la palabra. Aquí pongo la base. Aquí aparece la primera recompensa. Pero aquí también, si podemos ver, mire, esta palabrita que usted mira aquí y la subrayé en amarillo, es la que dice en. Luego aparece la palabra Cristos, donde está ahí, que la marqué también. Y luego aparece Jesús. O sea, ese pasaje que leímos arriba de Romanos 3:24, aquí desglosado en el original, en el texto original griego, podemos ver que en rojo aparece la palabrita que es en, y luego aparece Jesús. O sea, estamos en Cristo Jesús, y ese es mi tema. Entonces yo le quiero dejar a usted ahora las recompensas que hay al estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que a mí me interesa, porque como cuerpo de Cristo queremos alcanzar todas aquellas promesas que Él tiene para nosotros. Y esas promesas son gloriosas, pero no las vamos a recibir si no nos metemos en Él primero. Entonces tenemos que buscar esta etapa, anhelar esta etapa. Ya somos discípulos, tenemos que avanzar a entrar en Él. Ahora ya lo tenemos, ya lo aceptamos, pero ahora la pregunta es, ¿ya estás en Él? Entonces vamos a ver las recompensas. Muy bien.
Romanos 8:1. Por consiguiente, dice, mire, ninguna condenación hay. No hay ahora pues condenación, dice este verso, esta versión que tengo acá, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto es interesante porque entonces quiere decir que hay muchos cristianos hoy en día que se sienten condenados. Hay muchos hijos de Dios todavía que están, que el diablo los está condenando incluso por pecados antiguos, por pecados que ellos hicieron aún en su juventud, y el enemigo es tan impresionante que él va a traer esos pecados y se los recuerda a uno. No, tú no deberías de estar en la iglesia porque tú hiciste esto, porque tú eras esto, porque tú eras un borracho, porque tú eras lo que fueras. Pero y ellos viven esa vida y se limitan a alcanzar muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque tienen esa condenación. Y entonces y el Hijo de Dios vino para romper las obras del diablo y todo lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros no sabemos cómo alcanzar eso, entonces vamos a perder y vamos a vivir una vida como hijos de Dios, vamos a vivir una vida como cristianos, pero condenados. Estamos sentados ahí en una silla, siempre acusados, ya no queremos danzar porque el enemigo, cuando ya vas a saltar y ya vas a empezar a danzar y no te acuerdas tú cuando saltabas allá en la discoteca y no te acuerdas tú cómo te bailabas allá cuando eras borracho. Entonces cuando tú te das cuenta de eso, empiezas no, entonces mejor no, porque no soy digno, y el enemigo te está empezando a condenar y acusar y te empieza a apartar, y hasta que logra su objetivo, que es sacarte de la iglesia. Ese es el objetivo de él. Pero en Cristo Jesús se rompe esa maldición, porque por eso es que necesitamos meternos en Cristo, porque los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. Pero tenemos que alcanzar esa etapa, tenemos que meternos en Cristo para que la condenación no nos alcance. Y cuando ya tengamos ya estemos en él, incluso mire, ya tenemos libertad, porque en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya no le tengo ni siquiera miedo a la muerte, porque ya sabemos que si nos vamos a morir, hay mucha gente ahorita asustada porque es que nos vamos a morir con el coronavirus. Es que de todos modos uno tiene que estar preparado para ese momento, pero ¿cómo se te quita ese temor? Cuando tú estás en Cristo Jesús. Porque si estás en Cristo Jesús, aunque sí, tal vez le va a dar un poquito de miedo a uno, ¿va? Ya en el momentito de irse, pero cuando te acuerdas tú que hasta qué lugar vas a ir, entonces se te va a quitar el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Bueno, ya me emocioné, ¿va? Pero mire, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, dice, en el Hijo de Dios, en el cual me amó. Entonces, también aquí podemos ver también de que no se trata de que nosotros ya seamos perfectos, que hayamos alcanzado todo. Todavía fallamos, todavía pecamos, pero nuestra meta ahora, como ya estamos en Cristo Jesús, nada nos detiene, nada nos condena. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros y sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Más adelante, no me quiero ir adelantando, porque si me emociono me adelanto, pero voy, mire, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que si yo estoy en Cristo Jesús, tengo vida eterna. No, si es que ese es un regalo, pero fíjese que aquí hay un problema, porque muchos dicen: no, es que ya aceptamos a Cristo, todos tenemos vida eterna, y en realidad así es. Pero mire, hay un verso que usted lo busca en su casa si quiere. Es un regalo para todos, es un don de Dios, la vida eterna. Pero si no estamos en Cristo Jesús, corremos el riesgo de que solo la tengamos temporalmente. Y se lo voy a probar con un versículo, 1 de Juan 3:15, búsquelo usted en su casa. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir entonces que si hay vida permanente, hay vida que no es permanente. Y entonces quiere decir que hay un peligro el que corre, el que no está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si no está en Cristo Jesús, podría ser que no tenga vida eterna permanente en él. Y nosotros, y como pueblo de Cristo, todos y como casa de Dios queremos estar juntos. Toda la iglesia de Roca Eterna tenemos que estar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque queremos todos tener vida eterna permanente. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Cuando estemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Voy a seguir. Mire, Romanos 8:23. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Esto es bien impresionante. Esto me ha impactado a mí porque yo un día hablaba con alguien y le decía, ¿y por qué te apartaste de la iglesia? Y dice, porque en la iglesia hacen esto, porque en la iglesia, y empezó a quejarse de la iglesia. Y yo le digo, pero si tú te detuviste a ver lo que los demás están haciendo, es decir, que tú fuiste el que te detuviste. Ellos no te detuvieron. Porque fíjense que si uno va caminando, es difícil que uno pueda ir leyendo cosas que hay ahí escritas. Pero si uno se detiene, entonces ya sí puede leer, pero entonces quiere decir que se detuvo en el camino. Y nosotros tenemos que ir avanzando y nunca detenernos. Poner nuestra mirada siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre, ni en los ministros, ni en nadie, porque todos vamos a fallar. No hay nadie que no vaya a fallar. Solamente el único que no nos falla es Cristo Jesús. Y en Él es que tenemos que tener siempre nuestra mirada. Y yo le decía a ese hermano, le decía, mira, ¿qué nos puede separar de nosotros de Cristo? Y él le dice, ¿tú crees? Le pregunté yo que una mentira te puede apartar del Señor. Y me dijo él, sí. Y le digo yo, ¿y tú crees que un adulterio te puede separar del Señor? Sí. Entonces yo le digo, ¿pero no has leído Romanos 8:39? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. O sea, quiere decir que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué nos aparta muchas veces? Nos aparta muchas veces porque no estamos en Cristo Jesús, sino que lo que sucede es que le andamos siguiendo, o puede ser que nos está siguiendo Él constantemente, y si nos está siguiendo siempre nos vamos a apartar porque Él siempre va a ir a buscarnos a los lugares donde nosotros caemos. Entonces por eso es que nosotros ahora tenemos que ir subiendo esas etapas y pasar. Entonces muchos se quedan, muchos se apartan porque les falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Porque si tuviera el conocimiento hubiera leído que ahí dice en Romanos que no hay nada que nos pueda apartar. Y eso es lo glorioso. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ahí está la clave. La clave está que si yo estoy en Cristo Jesús, nada me puede separar. Voy a seguir. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Y qué glorioso porque quiere decir que ya si yo estoy en Cristo Jesús, yo voy a alcanzar la santificación. Y esto les es difícil a muchos, por eso es que muchos no entienden esa parte. No, que santo solo Dios. Sí, pero nosotros fuimos llamados a ser santos. Entonces, pero no es que nosotros ya lo hayamos alcanzado, sino que lo que pasa es que nosotros estamos en el camino de esa santidad. Muy bien. Aquí también yo puedo ver en este pasaje que en Cristo Jesús también uno empieza a reconocer un señorío que hay en la iglesia. Incluso aún empezamos a aprender a sujetarnos, a someternos. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Porque ya nosotros estamos siendo apartados, santificados en Cristo Jesús. Voy a seguir porque ya voy viendo que voy muy atrasado. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos seremos vivificados. Entonces esto me salta una pregunta en mi corazón. ¿Y qué pasaría si yo no estoy en Cristo? Es decir, entonces que no seré vivificado. Y eso es muy peligroso. Yo quisiera ser vivificado. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhelamos cada día. Espíritu Santo, cuando nos reunimos aquí en la iglesia, Espíritu Santo, por favor, vivifícanos, ayúdanos a que podamos servir mejor, podamos tener un encuentro contigo y que cada día salgamos de aquí diferentes de la iglesia. Quiero ser vivificado cada día. Pero ¿por qué no lo logro? Quizá es porque todavía no estoy en Cristo Jesús. Otro pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué será que yo no dejo aún de hacer cosas malas? O que todavía hay cosas que las sigo haciendo y las sigo practicando, cosas viejas del viejo hombre y todo eso. ¿Por qué es lo que sucede entonces en ese momento? ¿No será que entonces es porque yo no he alcanzado la etapa de estar en Cristo Jesús? Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces quiere decir que las cosas viejas pasaron. Y esto es impresionante porque si ya somos una nueva criatura, aquí se rompe en nosotros toda maldición ancestral. Aquí se tiene que romper toda maldición generacional. Todo lo que hemos venido arrastrando, todas las puertas que se hayan abierto, ya no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque ahora ya somos una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Entonces no estés pensando tú que porque hiciste esto en el mundo te van a alcanzar ciertas cosas todavía. No, claro, hay pecados que sí le alcanzan a uno los efectos, pero si ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Pero es que yo, hermano, era antes un drogadicto. No importa, ahora ya eres una nueva criatura. Pero es que yo antes era borracho. Sí, pero ahora ya eres una nueva criatura. Sí, pero es que usted no me entiende. Yo antes era asesino. No importa. Pablo dice que él perseguía, arrastraba y mataba a cristianos. Y después terminó siendo el perito arquitecto de la iglesia. Es que en Cristo Jesús nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Así que soltemos todas esas cosas y avancemos hacia esta etapa gloriosa. Otro versículo, Gálatas 2:4, dice: esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado. O sea que hay hermanos infiltrados. Mire qué impresionante. Hay que tener cuidado entonces, porque sí, hay algunos hermanitos como que se infiltran. Y dice, pero son falsos, ¿va? Para espiar, dice, mire, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Y eso es importante, hermano, porque nosotros éramos esclavos antes del pecado, y muchos dicen, ahora tenemos que ser esclavos de Cristo. Y amén, amén. Pero esclavos ¿cómo? ¿Para sufrir o esclavos por amor? Porque el Señor no quiere esclavos a la fuerza. El Señor quiere doulos, esclavos por amor, que tú vas a ofrecerte a Él tu servicio, pero lo vas a hacer con amor. ¿Por qué? Porque amas al Señor. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer, tienes el deseo de hacer. Él te alcanzó, Él te limpió, Él te santificó, y ahora tú lo que quieres es servirle y entregarte a Él, pero lo vas a hacer por amor. Entonces mucha gente a veces condena a los hermanos. ¿Por qué? Porque quieren obligarlos a que hagan cosas.
No, es que usted no, es que como usted es nuevo, usted no puede danzar. Es que como usted es nuevo, usted no lo podemos poner todavía aquí. Y entonces empezamos a formar un montón de excusas. ¿Para qué? Para tener a la gente como esclavos. Pero eso no fue a lo que nos llamó el Señor. El Señor a libertad nos llamó. Entonces nosotros somos libres y tenemos mucha libertad. Pero hay muchos que incluso se limitan de esa libertad. ¿Por qué? Porque son acusados por otros hermanos, pero esos hermanos son falsos hermanos que se infiltran para someternos a nosotros a la esclavitud, para que vivamos nosotros en la religiosidad. Y nosotros no debemos de vivir en la religiosidad, nosotros debemos de vivir una vida de libertad, un evangelio, pero como el evangelio del huerto, donde todo, hermano, es que todo lo puedo, dijo el apóstol Pablo, todo me es permitido, claro, pero no todo me es lícito. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Pero Él dice que todo lo podemos hacer. Entonces solo lo que tenemos que ver qué nos edifica y qué no, y apartarnos de ciertas cosas, pero tenemos libertad. No tenemos que estar sujetos a esclavitud. Por eso que la religión, incluso hablábamos de la oración y todo eso, que se vuelve pesada. ¿Por qué? Porque nos la pusieron como castigo. Y muchos ahora ya no quieren orar, ay, no, porque es como, y orar es hablar con Dios, pero la religión nos puso como esclavos a que repita 10 Padres Nuestros y 10 Ave María, así, y entonces uno ya iba corriendo para terminar rápido y ni siquiera lo hacía bien. ¿Por qué? Porque nos estaban enseñando una forma, un yugo, nos estaban sometiendo a una esclavitud muy, muy, muy mala. Muy bien. Veamos otro verso. A fin de que en Cristo, Gálatas 3:14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos las promesas del Espíritu mediante la fe. Y si sois de Cristo, dice Gálatas 3:29, entonces sois descendencia de Abraham, herederos, dice, según la promesa. Entonces, hermano, ya quiere decir que ya no solamente soy un hijo de Dios y así ya alcancé la vida eterna. Qué bueno, como dijo alguien por ahí, es que yo a mí si yo llego al cielo, aunque sea una esquinita que me den, yo ya la hice. Pero no, el Señor no es no que te quiera dar una esquinita allá en el cielo. El Señor tiene preparado algo especial para ti. Te quiere hacer el heredero. Nos quiere hacer herederos en Cristo Jesús, debajo de la promesa de Abraham, porque somos hijos de Abraham mediante la fe. Y entonces somos herederos y somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, ¿pero cómo vamos a alcanzar esa promesa? Solamente la vamos a alcanzar cuando estamos en Cristo Jesús. Es ahí donde vamos a alcanzar esa bendición, la bendición de Abraham, porque éramos gentiles, no éramos judíos, pero ahora por la fe en Cristo Jesús alcanzamos la bendición de Abraham, porque Abraham en Isaac fue la promesa, pero ahora nosotros somos hijos de Abraham mediante la fe. Voy a seguir. Así que ahora mire, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto es impresionante porque en Cristo vamos a superar la barrera del racismo. Esto es mortal y yo me sorprendía y yo pensaba que esto era un juego antes, pero lo empecé a darme cuenta que en algunos lugares de aquí, de las áreas, hay iglesias que son de hondureños, hay iglesias que son de dominicanos, hay iglesias que son de puertorriqueños, hay iglesias que son de guatemaltecos. Yo soy guatemalteco, pero no me gusta bailar el son, ¿va? Y entonces yo me daba cuenta que hay iglesias, pero solo de ciertos grupos de personas. Y no hay así como yo me alegro porque en casa nosotros tenemos de todos lados.
Y entonces, y muchos gritan cuando, imagínense cuando a veces se pregunta, ¿dónde están los de México? Y, todos gritan. ¿Dónde están los de Honduras? Y todos gritan. Y quieren gritar más duro para demostrar que hay más de ese grupo en la iglesia. Entonces quiere decir que hay un racismo en la iglesia. ¿Pero por qué se da eso? Porque quiere decir que si estamos ahí, quiere decir que no hemos alcanzado la etapa de estar en Cristo Jesús. Porque si ya hubiéramos alcanzado esa etapa, ya rompimos esa barrera. Ya el hermano no es que sea hondureño, él es mi hermano, él es hijo de Dios, él somos hijos y está aquí en la iglesia. Entonces quiere decir que somos un cuerpo, somos un solo pueblo, estamos en un solo cuerpo. Entonces ya no hay hondureño, no hay mexicano, no hay guatemalteco, no hay ecuatoriano. Ya ahora somos uno, ahora somos del Salvador todos, porque Cristo es el Salvador. Y mire lo que dice, y eso es impresionante porque cómo alcanza uno esa unidad, porque ser uno en Cristo Jesús quiere decir que somos un pueblo. Si alguien está necesitado, todos nos dolemos. Si alguien está alegre, también todos nos gozamos por esa persona. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Pero si alcanzamos la etapa de estar en Cristo Jesús, vamos a poder tener esa unidad. Vamos a poder alcanzar y gozarnos con el hermano hondureño, con el hermano mexicano. Hasta vamos a aprender a hablar como hablan ellos también. Y aunque a algunos no les gusta, ¿va? Porque tienen una forma, pero esa ya son otra cosa, ¿va? Y tenemos que aprender también a superar. Esto me ha pasado mucho a mí, incluso cuando he enseñado, que a veces dice palabras uno que son de un país y ofende a otro país, y se hacen los ofendidizos. Los hermanos se ofenden, pero deberíamos ya de alcanzar la madurez y entender, es que el hermano dijo aquella palabra, porque incluso yo no sé si he dicho alguna, y mire, si dije alguna, que perdóneme, porque para mí yo no soy mal hablado, yo no digo malas palabras. Pero a veces se me puede salir una palabra que ofende a un puertorriqueño, ofende a un mexicano, porque a veces pero tenemos que alcanzar esa madurez. Y esa madurez la alcanzamos en Cristo Jesús. No se rompe la barrera. Si alguien dijo algo malo, pues es que es su cultura. En su cultura no, pues que le dé. Pero entonces una mente ya sana. ¿Por qué? Porque estamos en unidad. Y mire qué interesante, porque en Cristo Jesús, mire, ni la circuncisión ni la incircuncisión, hasta los judíos nos deberían de ver como que, porque ya no, eso se quitó. La circuncisión y la circuncisión nada son, sino la fe en obra y por amor, que hagamos las cosas por amor. Pero mire, eso es importante también, porque por eso, mire, pero ¿por qué la iglesia de Cristo en otros lugares? Aquí no, aquí lo estamos alcanzando, gloria a Dios. Pero en otros lugares no le alcanza. ¿Sabe por qué? Mi padre espiritual estaba enseñando del ministerio apostólico y muchos no quieren reconocer el ministerio apostólico. Y si usted lee en Efesios capítulo 4 y versículo 11, nos damos cuenta, dice, él mismo, dice, constituyó. Usted lo busca ahí, no lo puse aquí, pero él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estableció 5 ministerios. Pero ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Solo son títulos. No, porque todos tienen funciones y unciones diferentes que van a servirle al cuerpo de Cristo. Dice, y mire lo que dice, ¿para qué es que los dejó? 12, en el verso 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es interesante, porque incluso aquí nos enseña que incluso las funciones ministeriales. Fíjese que la obra no es que la tenga que hacer el ministro. El ministro va a capacitar, va a perfeccionar a un cierto grupo de personas, a un grupo de santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Eso es lo que dice aquí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, pero mire, pues, ¿para qué entonces? Verso 13. Hasta, y eso lo hablaba mi apóstol el domingo, ayer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces quiere decir que, ¿por qué entonces hay otros lugares donde no alcanzan la unidad? Porque no está fluyendo, no están fluyendo los 5 ministerios. Cuán importante, hermano, entonces son los 5 ministerios para el cuerpo de Cristo, porque ellos son los que van a perfeccionar a los santos para que los santos se edifiquen y también así el pueblo llegue a alcanzar la unidad en la fe. Ahora la pregunta es, y mi padre espiritual preguntaba, ¿ya alcanzó la unidad del cuerpo de Cristo? Y ahora yo pregunto también, ¿ya alcanzaron, tiene la iglesia el conocimiento completo de Cristo? No. Entonces quiere decir que todavía están vigentes los 5 ministerios. Entonces, pero eso ya lo está enseñando allá mi pastor, ¿verdad? Y miren lo que quiere: a la medida de la estatura de la plenitud. O sea que quiere decir que Cristo quiere nosotros alcancemos la plenitud. ¿Cómo alcanzamos la plenitud? En Cristo Jesús. Cuando nos metemos en Cristo Jesús, alcanzamos la plenitud. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo que dice aquí, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en Cristo. Si usted mira el último párrafo de ahí, dice en Cristo. En Cristo. Vamos a pasar rapidito porque no quiero torturarlo con tanto verso. Pero 1 Tesalonicenses 4:16 dice, esto es glorioso, mire, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Y eso es lo que estamos esperando, hermano, con todo lo que se está viendo ahorita. Pero mire, yo traigo esta enseñanza porque quiero que todos alcancemos este momento. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Mire pues, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, cuán importante es que aunque nos vayamos de aquí, de esta tierra, que estemos en Cristo. Porque si morimos en Cristo, nos van a resucitar primero. ¿Por qué? Porque aquí dice, y si no le pusiera yo ese versículo, quiere decir que entonces es una promesa gloriosa, es una bendición para los que van a estar en Cristo, es decir, que van a resucitar primero. Imagínense que antes de que los vivos sean transformados, ellos ya se van a levantar primero. Luego los que vivimos, dice el siguiente verso, pero yo no me quiero enfocar ahí, no, que yo solo le estoy poniendo a usted la bendición de los que están en Cristo. Y los que mueren en Cristo se levantarán primero. Filipenses 4:13. Mire, este versículo, mire, toda la cristiandad, creo que hasta los niños se saben este versículo. Todo lo puedo en Cristo. Y yo me acuerdo que cuando nos ponían a decir versículos, uno se buscaba el mejor versículo, el más rápido, el que se le quedara a uno más fácil. Y ese es el más fácil de aprender. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces no lo leemos tan despacio. Hay que leer despacio, como un pescado comiéndonos despacito. Mire, todo lo puedo, pero en Cristo. Entonces a veces no nos hemos encontrado nosotros en momentos, es que yo no puedo superar esa etapa, no sé, estoy angustiado, ya me dio la depre, dicen algunos, no sé, me voy a morir, es que no, yo creo que de esta no salgo. Pero ahí dice que todo lo podemos. Pero entonces, ¿por qué yo no puedo? Porque no hemos alcanzado la etapa de estar en Cristo Jesús. Entonces, anhelemos estar en Cristo Jesús. Otro verso. Romanos 12:5 dice, así que nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mire, aquí ya somos parte entonces del cuerpo de Cristo, individualmente miembros unos de los otros. Quiere decir que entonces yo no me voy a enojar porque el hermano canta mejor que yo no me voy a enojar porque el otro hermano ya predica mejor que yo, porque gloria a Dios si predica mejor, gloria a Dios si aquel enseña mejor que yo, gloria a Dios que aquel sabe, porque si es bueno que sepa, porque así me enseña a mí también. Entonces, ¿por qué? Porque ya yo voy a ver a todos los hermanos, que todos los necesito. Yo necesito incluso a todos, y todos nos necesitamos unos a otros. Como por eso la mano no le dice a la izquierda, no, yo no te necesito a ti, ni los pies tampoco no le están diciendo, no, yo no quiero caminar hoy, porque cuando empieza el cuerpo que se levanta en la mañana,
todos los miembros tienen que funcionar, hermano, y cuando no funciona un miembro, hermano, todo el cuerpo se detiene o todo el cuerpo padece. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, si ya estamos en Cristo y somos un cuerpo en Cristo, ya no vamos a estar martirizándonos unos con otros. Es que ese hermano me cae mal. No, es que el pie no le dice a los ojos que le caen mal. Es que los ojos sí los arreglan bien bonito, especialmente las hermanas, ¿va? Que se paisajean. Entonces, pero eso sí los arreglan bien bonito. Y los pies, no, los pies andan todos mal y todo, ni las uñas se corta uno a veces. Pero ¿sabe qué? Pero nos sirven. Y aún los menos honrorosos hacen mejores funciones que los honrorosos. Porque la carita sí se la cuida uno bien, pero los que más sufren son los pies y las manos, que andan siempre trabajando, echándole ganas, caminando y todo para arriba y para abajo. Imagínense. Muy bien. Voy a hacer el resumen aquí ya para terminar, para no cansarlo. Vamos a hacer un resumen y vamos a ver las recompensas, que es, entonces se las voy a enumerar aquí, mire, para que usted ya las vea y ya se le quede. Mejor ya no podremos morir. Nos dio vida, seremos semejantes al resucitado, fuimos justificados, ninguna condenación hay para nosotros, tenemos vida eterna. Y acuérdense que vida eterna es permanente, porque hay una que no es permanente, pero porque estamos en Cristo. También, mire, somos santificados, eso es glorioso. Somos vivificados y somos hechas nuevas criaturas. También tenemos libertad. También tenemos la bendición de Abraham. También tenemos la unidad, ya alcanzamos la unidad. Tenemos toda bendición espiritual. Esto es importante, mire, porque no dice tendrás una bendición espiritual, no, que tendrás toda bendición espiritual. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, y somos un cuerpo. Entonces llegamos a ser un cuerpo en Él. Qué impresionante eso, hermano. Entonces, y aquí termino, aquí voy a concluir. Y quiero concluir con algo, haciéndote una pregunta a ti. No sé tú en qué etapa estás. Yo no sé con qué te estás enfrentando ahorita. Se te está haciendo difícil seguir. Estás en la etapa de discípulo. Bien, disfrútala, pero hay más. Estás en la etapa que ya alcanzaste muchas cosas y ahora estás gozándote aquí en la casa de Dios con los hermanos. Ya estás con Cristo Jesús. Pero quiero recordarte que hay más. Y que hay muchas recompensas que nos podríamos perder si no entendemos esta frasecita, que es que pareciera que fuera insignificativa, pero ese diminutivo que usted ve va a cambiar una gran diferencia. Entonces usted y yo vamos a alcanzar toda la bendición espiritual, vamos a tener vida eterna, vamos a alcanzar muchas cosas, nos vamos a gozar, vamos a tener libertad, ya no vamos a vivir condenados, sino que vamos a vivir una vida en gratitud, vamos a vivir una vida en unidad, agradando al Señor, con todas las bendiciones espirituales. Vamos a empezar a recibir. ¿Por qué yo a veces no recibo ciertas bendiciones? ¿Por qué? No sé, a veces tal vez no entiendes la palabra, es que no te cae el 20, como dicen algunos hermanos. No sé, tal vez yo soy hijo de segundo grado. No, lo que te está pasando es que tú te has quedado en una etapa. Pero hoy quiero yo llamar tu atención y decirte, no, hermano, avancemos. Hay una etapa más, metámonos en Cristo. Ahí está toda la bendición. Así que en Cristo, cuando Él venga, vamos a irnos en Él y Él se va a ir a meter en el Padre, que Él va a ser nuestro final. Él se mete en el Padre y nosotros ahí vamos a ir juntamente metidos en Él, hermano. Pero tenemos que tener cuidado, y esto hace, este mensaje se une exactamente con un hermano. Un anciano de aquí de la iglesia enseñó un tema que se llamó que hay que permanecer en Él. Entonces es importante que cuando ya nos metamos en Él, también aprendamos a
permanecer en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que cuando venga ese día glorioso, que hermano ya lo estamos esperando, ya, mi hermano, todo se está cumpliendo. Mire las cosas que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Esto ya nos vamos. Y decía un apóstol bien conocido que nos vamos, corazones, decía él. Y él lo decía hace mucho tiempo, hermano. Y ahora él nunca vio lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y hoy es el momento. Pero yo no quiero que ninguno de nosotros se quede a la tribu, como dice mi pastor, sino que quiero que todos nos vayamos en el arrebatamiento. Pero ¿cómo vamos a alcanzar irnos en el arrebatamiento? Lo vamos a lograr cuando nos estemos en Cristo Jesús. Así que yo te quiero invitar a ti que no te detengas, avanza, sigue avanzando. Hay más cosas gloriosas y hay muchas promesas que necesitas alcanzar, muchas bendiciones, pero ¿dónde están? Están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo quiero hacer una palabra de oración para terminar esta enseñanza y quiero dejar en tu corazón que hay más. Dejar en tu corazón que alcances esta etapa. Esta etapa es gloriosa, meternos en Cristo. Ya Él está en nosotros. E incluso lo comemos cuando comemos la Santa Cena. Pero ahora métete en Él, métete en Él. Dile al Espíritu Santo que Él sea el que nos capacite, que nos guíe a ese encuentro glorioso y que nos podamos meter en Él. Y así que yo le voy a invitar a ahí donde usted está. No sé si está sentado con su cafecito, con su té, o fresco porque está caliente, o agüita. Que hagamos una oración y que le digamos al Señor: Señor, yo no me quiero quedar en esta etapa donde estoy. Yo quiero alcanzar la plenitud. Yo quiero alcanzar todas esas promesas que está diciendo ese hermano. Así que hagamos una oración y digámosle al Señor que nos lleve a esa etapa, que nos permita, que aprendamos a través de la Escritura cómo hacerlo y acercarnos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por el privilegio que me has dado para poder transmitir esta enseñanza, que en mi corazón ha estado palpitando fuertemente, que tenemos que alcanzar esta etapa, Señor. Y yo juntamente con todos aquellos que se van a unir, Señor, a esta oración, te pido que a todos, a esta casa Roca Eterna, pero también al cuerpo general, Señor, a donde nuestra voz llegue, hasta donde alcance nuestra voz ser oída, este mensaje, esta enseñanza, que los que nos oigan, Señor, te suplico, te ruego que puedan alcanzar la etapa de estar en ti, Señor, que nos podamos meter en ti, Señor, pero que también podamos permanecer en ti, Señor. Yo te lo pido, Señor, humildemente, con todo mi corazón, Señor. Tú lo sabes que es mi anhelo, que todo tu cuerpo, Señor, que todo tu pueblo, que juntamente yo con todo tu pueblo alcancemos, Señor, todas esas bendiciones que están en Cristo, en ti, mi Señor. Y yo quiero que estemos ahí, Señor. Así que te suplico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a cumplir y nos ayudes y nos guíes con tu Espíritu Santo a esa etapa gloriosa. Te lo rogamos en el nombre del Padre, en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, y también del hermoso Espíritu Santo, que Él va a ser el que nos va a guiar hasta esa etapa. Padre, gracias. Amén y amén.